Voy a comenzar a grabar. Estoy grabando. Bueno, estamos en la segunda clase del módulo 4. La semana pasada estuvimos viendo sobre la interpretación de los requisitos de la norma ISO 22000 con la versión del 2018, que es la versión más nueva que hay. Se espera que para el otro año probablemente salga una nueva versión, pero hasta ahorita la más nueva que hay es esta del 2018. Y en esta clase vamos a continuar. Les decía la clase pasada que esta norma vino a implementar la estructura de alto nivel, que vino a permitir que la ISO 22000 se integre más fácilmente con otras normas que ya se conocen, como la ISO 9001 o como la 14001, que comparten capítulos siguiendo como el mismo formato. Y además introdujo el pensamiento basado en riesgos, que fue nuevo en esta versión, y habla de riesgos a nivel de negocio y riesgos a nivel operativo. Vamos a ver las características de un plan HACCP. El sistema HACCP, que es el de Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, es un sistema preventivo que es internacional para la seguridad alimentaria, que va a identificar, evaluar y controlar los distintos tipos de peligros que hay, ya sean peligros físicos, biológicos o químicos, desde la producción hasta el consumo. Y se centra principalmente en los puntos críticos de control para así evitar el riesgo a la salud de los consumidores. Y utiliza 7 principios clave, que es el análisis de peligros, la determinación de puntos críticos de control, establecimiento de límites críticos, monitoreo, acciones correctivas, verificación y el buen mantenimiento de los registros. El HACCP nació en la NASA en los años 60 porque necesitaban asegurar que el 100% de los astronautas no vayan a sufrir de ninguna enfermedad o intoxicación que les causaran los alimentos que iban a consumir. Entonces, idearon un protocolo que permitiera eso. Información. Se recogen los peligros relacionados a controlar, las medidas de control, los límites críticos, los procedimientos de seguimiento, correcciones y acciones correctivas, y las responsabilidades y las autoridades. Hay un dicho que dice que lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se conoce. Entonces, en peligros, no basta decir con que hay peligro de bacterias, no hay que ser específico. Podrá ser una salmonela o será la Clostridium botulinum, o será que es un fragmento de metal lo que puede estar contaminando, o puede ser un peligro alérgeno como maní o soya. Entonces hay que hacer ese análisis y va de acuerdo al uso previsto. Si yo vendo carne para hamburguesas, bueno, el cliente tiene que cocinarlas, pero si yo vendo carne especial que es para tártaro, que eso es un plato que se elabora con carne cruda, bueno, las medidas de control tienen que ser muchísimo más estrictas. Los proveedores tienen que estar certificados, tienen que dar análisis microbiológicos. Entonces, todo tiene que estar bien justificado, de acuerdo al uso previsto. La identificación de los puntos críticos de control. Se debe identificar los puntos críticos de control o los PCC para cada peligro, o controlar mediante
las medidas de control identificados. No todo lo que pasa es obligatoriamente un punto crítico de control, porque también tenemos los programas de prerequisitos, que los programas de prerequisitos gestionan el ambiente, gestionan la limpieza de pisos, control de plagas, lavado de manos. El punto crítico de control va a ser una etapa específica del proceso donde aplicamos algún control que busca eliminar o reducir un peligro hasta un nivel seguro. Entonces, por ejemplo, tenemos la pasteurización de la leche, que es el tratamiento térmico. Este es un punto crítico de control. Si falla ese tratamiento térmico, esta pasteurización, la leche no es segura. No hay ningún paso después de esto que nos vaya a corregir el error en la pasteurización. Entonces, por eso es que hace que ese punto sea crítico. Determinación de los límites críticos. Una vez que ya tenemos un punto crítico de control, debe tener un límite crítico para su seguimiento específico. Esto va a garantizar que el producto final no vaya a superar el nivel aceptable de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. Y estos límites críticos deben ser medibles, documentados y apoyándose mediante instrucciones. Vamos a ver, ¿cómo es un mal límite crítico? Si yo digo cocinar hasta que esté bien caliente, refrigerar hasta que esté frío, no, eso va a ser subjetivo. En cambio, si yo digo cocinar hasta que logremos una temperatura interna de 72 grados por al menos 20 segundos, ya estoy siendo específico. Ya puedo medir el tiempo, puedo medir la temperatura. O si yo digo el pH final de mi jugo tiene que ser 4.6. Entonces es algo que yo puedo medir, puedo documentar. Y también hay que tener la diferencia entre un límite operativo y un límite crítico, porque a veces se fijan límites operativos, que los límites operativos pueden ser más estrictos que el límite crítico. Tal vez si mi criterio de límite crítico es 72 grados, bueno, entonces yo ajusto la máquina para que sea 75. Entonces ahí tengo 3 grados más que pueden ser mi colchón de seguridad por si se bajara un poquito la temperatura, no vaya a causar algún paro. Entonces podemos tener estos dos límites, el operativo y el crítico. El crítico es el fundamental que nunca, nunca se debe bajar, ¿verdad? Porque si no, estaríamos rompiendo un punto crítico de control. Es importante que veamos los métodos y la frecuencia del seguimiento. Estos deben determinar cuándo un producto ha superado los límites críticos para aislarlo antes de que se utilice o se vaya a consumir. Vamos a tener mediciones, equipos, calibraciones, responsables y requisitos. Por ejemplo, si yo tengo que mi punto crítico de control va a ser una cocción y la persona encargada de esa cocción registra que a los 75 grados, que se llegaron a los 75 grados por el tiempo predeterminado, 30 segundos, entonces que se libere el producto. Pero ¿qué pasa? Si ese termómetro no estaba bien calibrado, si más bien estaba marcando 5 grados de más, entonces el producto realmente estaba a 70. Nuestro límite crítico era de 72. Bueno, entonces ahí, ¿qué pasó? Que liberamos un producto que en realidad era inseguro, creyendo que lo habíamos cumplido, pero no, porque el equipo no estaba bien calibrado. Por eso es parte un plan de calibración de equipos. ¿Y con qué frecuencia? Bueno, la frecuencia va a depender. Se pueden realizar, además de las calibraciones, comprobaciones. Y las comprobaciones pueden ser diarias, semanales, por turno. Eso va a depender.
Por ejemplo, con los detectores de metales es común que se haga comprobaciones cada hora con patrones que se tienen. Entonces, cada hora se paran 30 segundos en, en la línea transportadora y se pasan los patrones que se tengan. Y es verificar que efectivamente detectó cada uno de los patrones. Entonces ahí se realizó una comprobación. Los pasos siguientes a los prerequisitos. Vamos a definir las características del producto. Aquí no basta con describir el producto físicamente, sino que se deben definir parámetros de seguridad, por ejemplo, cuál debe ser la actividad de agua, la W, cuál debe ser el pH, cuál debe ser el porcentaje de grasa, cuál debe ser el porcentaje de humedad. Está también el uso previsto, que este punto es vital para definir el riesgo, porque de acuerdo al uso previsto nos vamos a preguntar quién va a consumir este producto. Y no es lo mismo producir leche en polvo para un adulto que, que fórmula infantil, porque el uso previsto es para niños y niños es una población vulnerable. Entonces los límites críticos ahí deberían ser mucho más estrictos. Se debe hacer un diagrama de flujo. Muchas veces se hace un diagrama de flujo que no se verifica en sitio. Y esto es muy importante, de que realmente lo que se hace y esté en papel eh, sea una realidad y sea lo que se aplique en la planta. Entonces es importante hacer esa verificación. Están las etapas del proceso y las medidas de control. Vamos a ver la planificación de la verificación. Esto debe hacerse con propósito, con un método, siguiendo una frecuencia y de acuerdo a las responsabilidades. Que el programa de prerequisitos se haya implementado, que la información de entrada esté actualizada, que los prerequisitos operativos estén implementados y que estén definidos los niveles de peligro. Se va a hacer un seguimiento, se va a hacer una verificación, que es para asegurar que se haya monitoreado bien. Por ejemplo, revisar los registros de temperatura de toda la semana y que los firme el supervisor. Entonces ya ahí se da una revisión de que realmente se llenaron esos registros. ¿Y cada cuánto se verifican? Bueno, eso va a depender del proceso, eh, de qué tantos errores hayan cometido respecto a eso en el pasado, si es algo que está fallando continuamente, bueno, tiene que haber una revisión bien frecuente, pero si es algo que nunca ha fallado, bueno, tal vez la revisión puede ser mensual, por darles un ejemplo. Va a depender de las características de la planta y del proceso. Es importante que los resultados estén en formato correcto, registrar y comunicar los resultados de la verificación al equipo de inocuidad y que las muestras se tratan como potencialmente no inocuas. Esto es importante porque si yo tomo una muestra para buscar, por ejemplo, salmonella, bueno, esta muestra que yo tomo se va a destruir. Si sale positiva, no es que yo diga, ay, es que este pedacito que usted agarró es lo que estaba malo, no, sino que se asume que donde yo saqué esa muestra, todo ese lote viene contaminado. La trazabilidad, un sistema de trazabilidad va a permitir identificar los lotes de producción y su relación con las materias primas, los registros, los equipos y la mano de obra. Una buena trazabilidad va a unir todas estas cosas. Si pasa eh, algún problema
algún producto que estemos realizando y tenemos que hacer un recall porque salió contaminado, bueno, yo tengo que poder ser capaz de hacer un análisis de trazabilidad a través de los registros que lleva la empresa y yo necesito poder saber cuáles fueron las materias primas de ese lote contaminado, cuáles registros se llevaron ese día, con qué equipo se trabajó ese día, quiénes fueron las personas encargadas. ¿Por qué es importante conocer estas cosas? Porque conocer todo esto nos va a poder dar herramientas para identificar qué fue el problema, para después hacer un análisis causa-raíz o un diagrama de Ishikawa para ver qué pudo haber sido el problemático, el problema que nos dio esa contaminación, si fue un problema de materia prima, o si pudo haber sido algo de mano de obra, o si pudo haber sido algo relacionado a un equipo, alguna limpieza. Por eso es fundamental la trazabilidad. Por ejemplo, si es algo relacionado con equipos, entonces si fue una pieza que se quebró y salió, y salió un pedacito de metal en nuestro producto. Entonces yo necesito verificar la trazabilidad para ver cuáles lotes de producción pasaron por ese equipo eh, ese quiebre, ese rompimiento, ¿verdad? De metal. Entonces, yo necesito ir después y recoger todo el producto que pasó por ese equipo, que potencialmente se pudo haber contaminado. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la trazabilidad? Va a permitir identificar el material de los proveedores, va a identificar la ruta inicial de distribución, va a mantener los registros de trazabilidad, manipulación de productos no inocuos y por requisitos legales y reglamentarios. Es importante que yo que yo sepa de quién yo recibí la materia prima, de qué proveedor fue. Es importante que yo sepa a qué clientes les envié yo mi producto de este lote, perdón, de este lote que pudo haber salido contaminado. No se está obligado a saber exactamente qué personas consumieron eh, el yogur que estaba con salmonela, pero sí es fundamental que se sepa, mira, yo le vendí este yogur a tales y tales supermercados o a estos distribuidores. Cuando se hacen auditorías de trazabilidad, se realizan balances de masas. ¿Qué es un balance de masas? Un balance de masas es que se revisan las cantidades de materias primas y que den respecto a la cantidad de producto realizado. Entonces, que si yo tengo 100 kilos de carne y tengo una merma del 10%, bueno, yo tengo que tener un 90 kilos de producto. Si de repente yo tengo 110 kilos, bueno, hay algo raro, porque está saliendo más producto del que entró. ¿Será que hubo un error de materia prima? Entonces, auditorías como la GFCI o la FCC 22000 piden ejercicios de balances de masas. Y también, respecto a la trazabilidad, se hacen simulacros de, de recuperar productos. Entonces, en vez de que esperar hasta una crisis, eh, de que se detecte que tenemos algún producto contaminado, se hace un ejercicio teórico de que voy al supermercado
al punto de venta y encuentro uno de mis lotes y yo internamente busco toda esa trazabilidad, te intento conocer eh, todos esos puntos que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Las materias primas, los registros, los equipos, la mano de obra. Que mis registros yo pueda verificar adecuadamente todo eso. Entonces, ojalá que si yo hago uno de esos ejercicios, yo en poco tiempo, en cuestión de menos de un día, ya yo sepa decir, eh, todo este lote de producción se fue para tales clientes. Vamos a llevar un control de las no conformidades. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Entonces puede ser el requisito de una norma, puede ser un requisito legal, puede ser un requisito propio. Y esta no conformidad puede verse en tres niveles. Puede ser por producto, que tal vez el producto salió defectuoso. Puede ser no conformidad por procedimiento, que se siguió un procedimiento eh, inadecuado. Y la corrección es lo que se hace de inmediato. Una no conformidad no debe esconderse, sino que debe comunicarse. Una no conformidad nos va a ayudar a detectar en qué está fallando nuestro sistema de gestión de la inocuidad. Entonces, más bien, si no la reportamos, esa habilidad va a seguir ahí. Y puede ser que para el día de mañana vaya a ser un problema mayor. Por productos, si se superan los límites críticos en un producto no inocuo o manipulado de forma especial, o si no cumple con el programa de prerequisitos, que hace evaluar las causas y consecuencias sobre la inocuidad y deben manipularse de acuerdo a los estándares de productos no inocuos. Y esto se registra. Si se viola un límite crítico de un punto crítico de control, no necesariamente asumimos que automáticamente ese producto es inseguro, sino que lo podemos decir que es potencialmente inseguro. Podemos realizar algún análisis de laboratorio y si nuestro análisis de laboratorio nos dice que no tiene ningún problema, bueno, entonces se puede liberar. Si un punto crítico de control falla, el producto se retiene automáticamente. Y si el fallo es del programa de prerequisitos, bueno, se debe evaluar si eso afectó realmente la inocuidad. No es automático, sino que debe hacer un análisis de riesgo. Y si ponemos en cuarentena algún producto por una no conformidad, no basta con decir no lo toquen, ya, no, sino que se debe poner en un lugar especial, se debe poner aparte, se debe etiquetar, se debe señalar que este producto está retenido y hasta, si es posible, bloquearlo en el sistema de ventas y en el sistema informático para que ni siquiera se pueda vender. Procedimientos para esto debe establecerse y mantenerse un procedimiento documentado que defina la identificación y la evaluación de los productos finales afectados para determinar su apropiada manipulación y debe haber una revisión de las correcciones que se han llevado a cabo. Nuestros procedimientos tienen que ser limpios, claros, sin ambigüedades. Si nuestro procedimiento es confuso, bueno, va a generar errores. El procedimiento tiene que definir claramente quiénes son los puestos o las personas de autoridad para decidir qué hacer con los productos afectados. Bueno, entonces el jefe de calidad, el supervisor de calidad, o el gerente de calidad,
va a ser el que le va a dar la liberación final al producto. Bueno, eso tiene que estar documentado en un procedimiento. No puede ser decisión del operario o decisión del bodeguero o decisión del vendedor porque ocupa despachar ese producto, si no le va a quedar mal el cliente. No. Usualmente esto es porque está el gerente de calidad o inocuidad. Las correcciones deben ser aprobadas por las personas responsables y deben registrarse junto con la información de la naturaleza de la no inocuidad, las causas y consecuencias y los propósitos de la trazabilidad. Entonces, encontramos una no conformidad y debemos ver y hacer las correcciones. Esa es la acción inmediata para eliminar la no conformidad detectada. Va a ser el apagar el fuego en el momento. Entonces, si el producto estaba mal cocinado, bueno, yo lo puedo volver a cocinar. Entonces, esa es mi corrección. O si no, segrego este lote, lo pongo por aparte. Después está la acción correctiva. La acción correctiva es para eliminar la causa raíz y que esta situación no vaya a pasar. Y cuando se hacen los registros es importante que se pongan los registros de forma detallada. Por ejemplo, no solo poner que fue un error de temperatura, sino que especificar la temperatura bajó hasta los 60 grados por 10 minutos debido a una falla de la electricidad. Entonces, entre más detalles se pongan en el registro, más adelante nos van a servir para determinar adecuadamente la causa raíz. Tenemos las acciones correctivas, que deben documentarse los procedimientos, identificar y eliminar las causas y prevenir que ocurran de nuevo. El análisis de causa raíz sirve para identificar y eliminar las causas. Se utilizan herramientas como los 5 por qué, como un ejemplo. ¿Por qué falló el detector de metales? Bueno, porque se le fundió un fusible. ¿Y por qué se fundió? Bueno, el fusible se fundió porque hubo un pico de voltaje. ¿Por qué hubo un pico de voltaje? Bueno, porque la máquina comparte circuito con la evaporadora. Entonces ya ahí veo que la acción correctiva no solamente es cambiar el fusible, que fue lo que se fundió en el momento, sino que lo que yo debo hacer es independizar el circuito eléctrico, porque tal vez que las dos máquinas estén funcionando juntas, lo está eh, haciendo picos de voltaje. Y una acción correctiva no termina cuando se implementa. Y ya, bueno, ya independizamos el circuito eléctrico, las dos máquinas, y ya cada una está por aparte. Listo, eso es todo. No. Tiene que hacer una verificación posterior, que el problema no vuelva a ocurrir. Dice 15 días después, vuelve y se vuelve a quemar el fusible, y probablemente esa acción correctiva fue ineficaz y realmente el problema sea más profundo, sea otra cosa. Los productos potencialmente no inocuos es cuando un producto no es conforme y debe prevenirse su ingreso a la cadena alimentaria, al menos de que se hayan reducido a niveles aceptables los peligros, que se reduzcan los niveles o que el producto todavía cumple con los niveles aceptables. Normalmente se dice que las personas son eh, inocentes hasta probar lo contrario, pero en inocuidad es lo contrario. Es inseguro hasta no demostrar lo contrario. O sea, si tenemos duda, mejor es potencialmente no inocuo.
hasta que tengamos un análisis, un respaldo, alguna cosa que nos indique que este producto efectivamente sí es seguro. Es importante tener en cuenta que si un producto se detecta como no inocuo, la empresa debe retirarlo y notificarlo del mercado. Si yo me doy cuenta que uno de mis lotes de producción de, de yogur salió contaminado porque yo no pude hacer adecuadamente la pasteurización, bueno, yo tengo que notificarlo a las autoridades y yo necesito retirar este producto del mercado. Se deben documentar los controles y las respuestas derivadas y la autorización de tratamiento. Se debe notificar internamente a las personas de la empresa, al gerente de producción y de calidad. Se debe avisarle a los clientes, a las autoridades sanitarias, al Ministerio de Salud. ¿Qué hacer con un producto potencialmente no inocuo? Bueno, podemos tener tres opciones: la liberación, disposición o la retirada. La liberación es que el producto se queda y se vende bajo ciertas condiciones, de que le reduzcamos los peligros, ¿verdad? Que no haya presentar ningún peligro. La disposición es de que el producto se queda, pero va a requerir alguna transformación. Va a requerir que lo cocinemos de nuevo, que lo reprocesemos o se destruye. Y la retirada es que el producto ya se fue de la planta y más bien tenemos que traerlo de vuelta. Ese es el peor escenario, que es de lo más costoso y también va a implicar un riesgo reputacional para la empresa. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Bueno, les decía que la liberación es cuando tenemos evidencia que demuestre que las medidas de control fueron eficaces, o que la evidencia muestra que el efecto combinado de las medidas de control va a cumplir, o que los resultados de las actividades de verificación demuestran que el lote cumple con los niveles aceptables. ¿Cómo voy a liberar algo no conforme? Bueno, lo pusimos no conforme porque era potencialmente no inocuo, pero si hacemos un proceso de liberación, tenemos que tener evidencia de que el producto es seguro. ¿Cómo se puede hacer esa evidencia? Bueno, porque yo le hice un proceso de cocción, porque le apliqué algún preservante, porque, porque yo le hice un análisis microbiológico y el análisis microbiológico me indicó que no tiene ningún peligro. ¿Tiene una duda, Eugenia? Ok. No, 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 perdón. Después tenemos la disposición, que si después de la evaluación, si el lote de producto no es aceptable para su liberación, bueno, debe someterse a una de las siguientes actividades, ya sea un reproceso, que es proceso posterior para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros, o la destrucción, que es la eliminación o disposición del producto como desecho.
tenemos estas dos opciones de disposición. Si fuera que llegamos a destruir el producto, vamos a requerir un acta o un certificado de destrucción para demostrar ante auditoría o Hacienda o el Ministerio de Salud de que ese producto realmente se desechó y se eliminó. Y después tenemos la retirada, que ocurre cuando los lotes finales de productos no inocuos deben retirarse por completo y a tiempo del mercado. Se debe asignar personal con autoridad, se debe establecer y mantener los procedimientos, se debe supervisar y guardar los productos retirados y registrar e informar. Podemos tener diferentes tipos de recall, va a depender de la gravedad. Hay tres tipos, los de clase 1, que hay una probabilidad razonable de muerte o daño grave, por ejemplo, que presencia listeria en un queso o un alérgeno no declarado. Eso es grave. Están los de clase 2, que puede ser un daño temporal, un daño reversible, y los de clase 3, que no es probable que cause daño, pero está violando una norma. Por ejemplo, si yo tengo arroz en presentaciones de 1 kilo y de ahí van de 800 gramos, no va a representar un peligro, pero está violando una norma porque no está cumpliendo adecuadamente con el etiquetado. Entonces, este producto hay que retirarlo del mercado, por darles un ejemplo. Aquí para las retiradas se debe tener un comité de crisis, que es personal con autoridad, que sepa sus funciones y que sepa lo que debe hacer ante una retirada. Aquí podemos ver este diagrama. Tenemos una no conformidad, se le aplica una acción no correctiva, se aísla para su evaluación y analizamos. ¿Es inocuo? Si es inocuo, se libera. Si nos dimos cuenta que no es inocuo y se puede reprocesar, bueno, lo reprocesamos. Pero si no es inocuo, se retira o se destruye. Estas son las decisiones que tomamos. Vamos a tener el control del seguimiento y la medición, que aquí debe haber una calibración, debe haber un control del seguimiento, debe haber registros y el uso de programas informáticos. Vamos a ver cada uno de estos a detalle. Calibración, calibrar o verificar el equipo con una frecuencia establecida. Se debe comparar la calibración con patrones de medición. Se deben ajustar cuando sean necesarios los equipos y determinar el estado de calibración de los equipos. ¿Cuál es la diferencia entre una calibración y una verificación? Bueno, la calibración se hace en un laboratorio externo y un laboratorio certificado bajo la norma ISO 17025 para laboratorios. Entonces, si yo compré un determinador de humedad o una balanza, bueno, normalmente las personas que venden los equipos me hacen las calibraciones y ellos me dan un certificado de calibración hasta con la incertidumbre que manejan los equipos. Y la verificación es algo que se hace en planta directamente. Por ejemplo, yo en planta tengo patrones y tengo patrones de 100, 500 gramos y de 100 y 500 gramos. Entonces yo todos los días al inicio de turno
pongo los patrones en las balanzas y verifico, ah, sí, dio 100 gramos, dio 500 gramos, está bien. Esa es una verificación. Cuando se realizan las calibraciones y están eh, certificadas bajo un laboratorio externo, se da una trazabilidad metrológica. ¿Qué significa esto? Que se puede determinar que mi balanza tiene una cadena de trazabilidad con pesos certificados hasta el peso que está en el Sistema Internacional de Unidades en Francia. ¿Por qué? Porque el peso de Francia se comparó con otro peso de otro país y ese peso de otro país se comparó con el de Costa Rica y el de Costa Rica se sacaron varios patrones y así sucesivamente. Es importante que los equipos tengan etiquetas de calibración. Tal vez ojalá que visualmente diga cuál fue la última vez que se calibró y cuál va a ser la próxima fecha de calibración para tener recordatorios visuales en los equipos críticos. Vamos a tener el control del seguimiento, que el control del seguimiento y la medición forman parte de los procedimientos de verificación en HACCP. Esta es una de las herramientas para verificar que los puntos críticos de control se mantienen controlados y se mantienen en los límites permitidos. Se lleva a cabo a través de la comprobación del correcto funcionamiento de los equipos o instrumentos de medición empleados en el monitoreo de los límites críticos de cada punto crítico de control. ¿Qué pasa si yo descubro que mi balanza está pesando 100 gramos de menos? Bueno, yo debo hacer una evaluación. ¿Desde cuándo esa balanza está pesando 100 gramos menos? ¿Cuándo fue la última comprobación que yo hice? Se debe verificar el producto que pasó por esa balanza, los diferentes lotes. Para el registro, se deben mantener los registros de los resultados de cada calibración. Se debe evaluar la validez de los resultados. Si no son conformes, bueno, se tienen que tomar acciones. O sea, si esta balanza eh, no está funcionando, tengo que sacarla de producción, no que se quede ahí en una esquina, que en cualquier momento alguien la pueda agarrar y vaya a inducir errores. Y se deben mantener registros de las evaluaciones. Los registros es importante que sean atribuibles, saber quién los hizo, con la firma, nombre, deben ser legibles, se deben poder entender qué se escribió ahí, deben ser contemporáneos. ¿Qué significa esto? Que se debe anotar el tiempo, el turno, la fecha, y deben ser originales. ¿Qué es que sean originales? Es que, bueno, se hacen en el momento, no después o yo la apunto ahorita, en esta ahorita por mientras y cuando termine ya lo apunto en el registro formalmente. No, se hacen en el momento exacto, al tiempo, y no se pasa después, sino que se escribe directamente en el registro. Tampoco llenamos los registros por adelantado. Si yo debo hacer una verificación a las 2 de la tarde, a las 9 de la mañana yo no voy a poner los resultados de la verificación de las 2 de la tarde, ¿verdad? Jamás. Además, importante que recuerden que en los registros no se debe
utilizar corrector y cuando se comete un error, nada más se le pasa una línea sobre el error, una línea sencilla. No es que se va a tachar, no es que vamos a hacer un tachonazo y no vamos a saber qué decía ahí antes. No, se pasa una línea sencilla sobre el error, se escribe el dato correcto y se pone la firma y ojalá con la fecha. Programas informáticos, se debe confirmar la capacidad de los programas informáticos para ser utilizados en el seguimiento y medición de los requisitos. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y conforme de nuevo cuando sea necesario. Si por ejemplo llevamos una hoja de cálculo, eh, que ahí se apuntan los pHs y un día alguien borra una fórmula y se digita el pH, pero la fórmula sale en verde. Bueno, eso es crítico porque nos estaría permitiendo eh, que un producto que no cumple con los límites críticos se despache. Entonces, si son software especializados o hojas de cálculo donde se meten datos sensibles, bueno, lo más óptimo es que estas estén protegidas para que las fórmulas principales no se vayan a modificar y no vaya a dar pie a errores. Se deben hacer auditorías internas. La organización debe llevar a cabo intervalos planificados de auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos es conforme y el proceso debe asegurar la objetividad. Los auditores no deben auditar su propio trabajo y además el procedimiento de auditoría debe documentarse. El auditor, a pesar de ser interno, tiene que ser independiente. Y un buen auditor no es uno que después está buscando culpables si encuentra algo que ve mal, sino que nada más analiza, dice, siguió el procedimiento, fue esta razón, eh, investiga qué pudo haber pasado para que se esté violando el procedimiento. Y ligado a esto va la mejora continua. La alta dirección debe asegurar que la organización mejore continuamente la eficacia del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, con comunicación, con revisiones, con auditorías internas, con evaluaciones, con análisis, con validaciones, con acciones correctivas y con actualizaciones. Todo esto es parte de la mejora continua. Los procesos siempre, siempre, siempre pueden ser mejorados. Y el sistema de gestión de la inocuidad debe mantenerse en una actualización permanente. Como siempre, mejora continua, siempre debe estarse actualizando de forma continua, planificadamente y revisando el análisis de los peligros y los prerequisitos operativos establecidos en el plan HACCP. El plan HACCP se actualiza. ¿Por qué se puede actualizar? Bueno, si yo cambié de proveedores, ya no estoy teniendo el mismo proveedor de azúcar o el mismo proveedor de huevos. Bueno, tal vez estos proveedores distintos me planteen riesgos diferentes. Si yo cambié de equipos o de maquinaria, y el análisis que yo hice inicialmente era con una empacadora, pero tal vez esta empacadora va a presentar riesgos nuevos o más bien venga a reducir los riesgos. Puede ser también por un cambio de norma. Si
el gobierno decide prohibir el colorante amarillo o rojo número 5. Bueno, entonces tenemos que hacer un cambio en nuestros procedimientos, un cambio en el sistema para eliminar este producto. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Si no tienen ninguna duda ni ninguna consulta, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Que tengan buenas noches. Buenas noches.